¿Quién era realmente este hombre elegido por la multitud en vez de a Jesús? ¿Qué secretos revelan Mateo, Marcos, Lucas y Juan sobre su verdadera naturaleza y destino? Hoy desvelaremos los secretos ocultos de una figura bíblica envuelta en misterio, Barrabás. En este viaje único a través de los 4 evangelios, nos sumergiremos en las profundidades de su historia, descubriendo capas de significado que han permanecido ocultas durante siglos. Acompáñanos mientras desentrañamos los enigmas y las intrigas que rodean a Barrabás, explorando no solo su impacto en la historia de la crucifixión, sino también su simbolismo en la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Iniciemos este viaje juntos. Evangelio según San Mateo. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. Entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: «Pequé entregando sangre inocente». Ellos dijeron: «¿A nosotros qué? Tú verás». Él tiró las monedas en el santuario, después se retiró y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: «No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque son precio de sangre». Y después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero como lugar de sepultura para los forasteros. Por esta razón ese campo se llamó Campo de Sangre, hasta hoy. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías, y tomaron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue apreciado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador, y el procurador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: Sí, tú lo dices. Y, mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban, no respondió nada. Entonces le dice Pilato: ¿No oyes de cuántas cosas te acusan? Pero él a nada respondió, de suerte que el procurador estaba muy sorprendido. Cada fiesta, el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso, el que quisieran. Tenían a la sazón un preso famoso, llamado Barrabás. Y cuando ellos estaban reunidos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? Pues sabía que le habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir su mujer: «No te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa». Pero los sumos sacerdotes y los ancianos lograron persuadir a la gente que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y cuando el procurador les dijo: «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?», respondieron: «A Barrabás». Díceles Pilato: «¿Y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo?». Y todos a una: «Sea crucificado». «¿Pero qué mal ha hecho?», preguntó Pilato. Mas ellos seguían gritando con más fuerza: «Sea crucificado». Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo: «Inocente soy de la sangre de este justo. Vosotros veréis». Y todo el pueblo respondió: «Su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte.
Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura, y, trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y después de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. Evangelio según San Marcos. Pronto, al amanecer, prepararon una reunión los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín y, después de haber atado a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntaba: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió: Sí, tú lo dices. Los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato volvió a preguntarle: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió ya nada, de suerte que Pilato estaba sorprendido. Cada fiesta les concedía la libertad de un preso, el que pidieran. Había uno, llamado Barrabás, que estaba encarcelado con aquellos sediciosos que en el motín habían cometido un asesinato. Subió la gente y se puso a pedir lo que le solía conceder. Pilato les contestó: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que dijeran que le soltase más bien a Barrabás. Pero Pilato les decía otra vez: ¿Y qué voy a hacer con el que llamáis el rey de los judíos? La gente volvió a gritar: «Crucifícale». Pilato les decía: «¿Pero qué mal ha hecho?». Pero ellos gritaron con más fuerza: «Crucifícale». Pilato, entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuera crucificado. Los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y llaman a toda la corte. Le visten de púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la ciñen. Y se pusieron a saludarle: «Salve, Rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacan fuera para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. Le conducen al lugar del Gólgota, que quiere decir Calvario. Le daban vino con mirra, pero él no lo tomó. Le crucifican y se reparten sus vestidos, echando a suerte saber qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando le crucificaron. Y estaba puesta la inscripción de la causa de su condena: el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos salteadores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú, que destruyes el santuario y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Igualmente, los sumos sacerdotes se burlaban entre ellos junto con los escribas diciendo: a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. También le injuriaban los que con él estaban crucificados. Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían: mira, llama a Elías.
Entonces uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofrecía de beber, diciendo, «Dejad, vamos a ver si viene Elías a descolgarle». Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Evangelio según San Lucas. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente, «Ningún delito encuentro en este hombre». Pero ellos insistían diciendo, «Solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea, donde comenzó, hasta aquí». Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo. Y, al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que por aquellos días estaba también en Jerusalén. Cuando Herodes vio a Jesús se alegró mucho, pues hacía largo tiempo que deseaba verle, por las cosas que oía de él, y esperaba presenciar alguna señal que él hiciera. Le preguntó con mucha palabrería, pero él no respondió nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándole con insistencia. Pero Herodes, con su guardia, después de despreciarle y burlarse de él, le puso un espléndido vestido y le remitió a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo y les dijo, «Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo le he interrogado delante de vosotros y no he hallado en este hombre ninguno de los delitos de que le acusáis. Ni tampoco Herodes, porque nos lo ha remitido. Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte. Así que le castigaré y le soltaré». Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Toda la muchedumbre se puso a gritar a una, «Fuera ese, suéltanos a Barrabás». Este había sido encarcelado por un motín que hubo en la ciudad y por asesinato. Pilato les habló de nuevo, intentando librar a Jesús, pero ellos seguían gritando, «Crucifícale, crucifícale». Por tercera vez les dijo, «¿Pero qué mal ha hecho este? No encuentro en él ningún delito que merezca la muerte, así que le castigaré y le soltaré». Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado y sus gritos eran cada vez más fuertes. Pilato sentenció que se cumpliera su demanda. Soltó, pues, al que habían pedido, el que estaba en la cárcel por motín y asesinato, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque llegarán días en que se dirá, dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes, caed sobre nosotros. Y a las colinas, cubridnos. Porque si en el leño verde hacen esto, en el seco ¿qué se hará?». Llevaban además otros 2 malhechores para ejecutarlos con él. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, «Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen». Se repartieron sus vestidos, echando a suertes. Evangelio según San Juan. Pilato replicó, «Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley». Los judíos replicaron, «Nosotros no podemos dar muerte a nadie». Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir.
Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, ¿dices eso por tu cuenta, o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿es que yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, sí, como dices, soy rey. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts, it knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief, and it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI, it's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y, dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Pero es costumbre entre vosotros que os ponga en libertad a uno por la Pascua. ¿Queréis, pues, que os ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar diciendo, a ese, no, a Barrabás. Barrabás era un salteador. El análisis bíblico y teológico del personaje de Barrabás ofrece una perspectiva profunda y compleja. En los Evangelios, Barrabás es descrito como un prisionero encarcelado por insurrección y asesinato, considerado culpable de estos delitos según Lucas, lo que contrasta marcadamente con la inocencia de Jesús. Esta contraposición simboliza la elección entre el mal, representado por la rebelión y violencia de Barrabás, y el bien, encarnado en Jesús. Barrabás, por ende, representa una rebelión que merece la muerte, mientras Jesús, siendo inocente, no merece tal castigo. Esta narrativa se enriquece al considerar que Barrabás no era un criminal común, sino un participante activo en la resistencia contra el dominio romano, lo que lo convertía en una figura revolucionaria. Su historia, que abarca desde la esperanza de muerte a la sorpresiva libertad, ilustra temas de misericordia, perdón y redención. Aunque Barrabás era un revolucionario cuyos actos violentos culminaron en homicidio, la misericordia inesperada de su liberación contrasta con la condena injusta de Jesús, ofreciendo una reflexión sobre la naturaleza de la justicia y la salvación. En este contexto, la elección de liberar a Barrabás en lugar de Jesús, tomada por Poncio Pilato bajo presión popular, no solo refleja las decisiones morales que enfrentamos en la vida, sino también la naturaleza a menudo injusta del mundo. A través de esta elección, se evidencian temas como el arrepentimiento, la necesidad de salvación y la injusticia del sistema judicial de la época. Por lo tanto, la figura de Barrabás en la narrativa bíblica se convierte en un espejo de la condición humana, un ejemplo tanto de la culpabilidad inherente del ser humano como de la posibilidad de redención y salvación a través del sacrificio de otro. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que nos ayudarán a comprender mejor este análisis. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4.
El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan
13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos, y fortaleza en tiempos de angustia. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé.
Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría.
Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás.
Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad.
Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Desde una perspectiva teológica, la historia de Barrabás trasciende un simple intercambio y se convierte en un acto de sustitución significativo. La muerte de Jesús en lugar de Barrabás, actuando como su sustituto, resalta un profundo simbolismo. La acusación compartida de sedición e insurrección entre ambos personajes no solo establece un paralelismo entre ellos, sino que también ilustra una poderosa metáfora de la salvación. En este acto, Jesús asume los pecados y el castigo que Barrabás merecía, ofreciendo así una representación tangible de la redención. Esta narrativa puede interpretarse como una reflexión sobre la naturaleza de la justicia divina y la misericordia. A través de la sustitución de Jesús por Barrabás, se revela la disposición de Dios para asumir las consecuencias de los pecados de la humanidad. Esta acción simboliza el sacrificio supremo de Jesús, que lleva a cabo no solo por Barrabás, sino por todos los seres humanos. Así, la liberación de Barrabás se convierte en un símbolo de la liberación espiritual que Jesús proporciona a la humanidad, la liberación de la condenación y la muerte eterna a través de su propio sacrificio en la cruz. Barrabás, en el marco de la resistencia judía contra la ocupación romana, se destaca como una figura compleja y multidimensional. Su participación en la resistencia, posiblemente a través de un motín o escaramuza que resultó en la muerte de un soldado romano, lo eleva por encima del estatus de un criminal común, otorgándole un papel de relevancia en el contexto político y social de la época. Esta implicación en actos de insurgencia no solo enfatiza su potencial compromiso político o ideológico, sino que también justifica su condena a la crucifixión, una sentencia aplicada por Roma para castigar delitos graves como la insurrección. La figura de Barrabás, por tanto, simboliza el conflicto entre judíos y romanos, encapsulando la tensión y el desafío a la autoridad imperial. Más allá de su papel en la resistencia política, Barrabás encarna las implicaciones morales y espirituales que surgen en el contexto bíblico. Su historia refleja no solo una lucha física y tangible contra un ocupante, sino también las complejas dinámicas de fe, identidad y resistencia en un entorno opresivo. En este sentido, Barrabás se convierte en un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia, destacando cómo los actos de resistencia pueden tener profundas resonancias tanto en el plano terrenal como en el espiritual. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que nos ayudarán a comprender mejor este análisis. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano.
Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. TaxAct filing software and live tax experts can help small businesses easily knock out their taxes. Actually, our experts can help you find deductions and credits for any sized business. Itty-bitty businesses, medium-sized, really big mid-sized small businesses, companies with 0 employees, and mom-and-pop conglomerates. Yep, our tax experts can help all of them. TaxAct. Let's get them over with. Your Wish is Your Command is being called the greatest success book of all time, with over 100,000 5-star reviews. I went from $5,000 on my bank account to $8 million. My income doubled. I was able to retire at the age of 31. It reveals the missing key to the law of attraction. Your Wish is Your Command is now available on Amazon. Search Your Wish is Your Command on Amazon to get your copy today. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío,
la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones.
Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos, y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden.
Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31.
Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La decisión de Poncio Pilato de liberar a Barrabás en lugar de Jesús, influenciada por la elección del pueblo, constituye un punto de inflexión en los relatos bíblicos, cargado de simbolismo y significado teológico. Este momento refleja una elección colectiva de Israel que, al optar por la liberación de Barrabás, un conocido insurgente, en vez de Jesús, se posiciona en aparente oposición a la voluntad divina. Esta decisión no solo tiene profundas implicaciones políticas y sociales, sino que también simboliza la naturaleza humana inclinada hacia decisiones que desafían el plan divino.
La elección de Barrabás, en contraposición a Jesús, refleja un complejo entramado de intereses y motivaciones. Barrabás, conocido por su resistencia violenta contra el Imperio Romano, representaba un tipo de salvación terrenal y política que algunos judíos anhelaban, mientras que Jesús, predicando un reino no de este mundo, no cumplía con las expectativas mesiánicas populares de un liberador político. La elección del pueblo, instigada por los líderes religiosos, resalta la ironía y tragedia de rechazar a Jesús, el Mesías espiritual, a favor de un revolucionario temporal. Esta decisión culmina en la crucifixión de Jesús, un acto que en sí mismo lleva una multiplicidad de significados teológicos. Por un lado, representa el clímax del rechazo humano a Dios, mientras que por otro, subraya el cumplimiento del plan divino de salvación a través del sacrificio de Jesús. En este contexto, la liberación de Barrabás adquiere un matiz simbólico, representando la liberación de la humanidad del pecado y la muerte a través del sacrificio de Jesús. La elección de Pilato, por tanto, no solo es un reflejo de las tensiones políticas y religiosas de la época, sino también un elemento clave en la narrativa de la redención.